Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Tutorial de Gustave Thibon. Gustave Thibon fue un filósofo francés importante, esencial para entender la filosofía francesa y la filosofía europea y mundial, que nació en el año 1903 y murió en el año 2001. Fue candidato en 4 ocasiones al Premio Nobel de Literatura. No realizó estudios universitarios, pero su cultura era enciclopédica. Poseía además una colosal biblioteca familiar, cuya lectura alternaba con el cuidado de un viñedo familiar en la Provenza. Thibon creía en la eternidad, una eternidad que ya se intuye desde su perspectiva en el mundo presente. No creía tampoco en el mito del progreso y tampoco creía en una supuesta edad de oro que quedó detrás. Realmente su filosofía se puede clasificar como una especie de realismo cristiano. En ese sentido, pues no estaba de acuerdo con el idealismo, ni tampoco con el irrealismo, ni con el materialismo. Hizo críticas bastante fuertes también contra el mundo moderno, contra el mundo contemporáneo, ya que él vivió a lo largo de todo el siglo XX prácticamente y principios del siglo XXI. Y como inicio de este comentario, de este tutorial, voy a leer pues, una cita del propio Gustave Thibon que dice: ni conservadores que bloquean el futuro, ni progresistas que niegan el pasado. Debemos ser ante todo hombres de lo eterno, hombres que renuevan lo mejor del pasado mediante una fidelidad alerta y activa, siempre interpelada y renaciente. Como vemos, tenía un estilo entre literario y filosófico, más filosófico que literario, y realmente hizo una combinación entre filosofía y literatura, muy alabada en su época, en Francia y en Europa y en general en el mundo, y realmente fue un pensador de gran nivel porque profundizaba en sus conferencias. También es verdad que pronunció innumerables conferencias y muy recientemente ha salido un libro, o recientemente, de Gustave Thibon, titulado Los hombres de lo eterno, que recoge sus conferencias, una parte de sus conferencias, son 20 conferencias que él pronunció desde el año 1945 al año 1980 y que están seleccionadas en el libro básicamente porque son las que mejor se han editado. En ese sentido, pues hay una introducción en el libro de François Chauvin que destaca que, aunque pronunció innumerables conferencias por todo el mundo a lo largo de casi medio siglo, pues él seleccionó las que realmente le parecieron más adecuadas, en el sentido de que disponía de un esquema manuscrito completo de las conferencias y una grabación mecanografiada, no demasiado oscurecida por malentendidos. Pero todas las otras muchísimas conferencias, prácticamente innumerables, que pronunció, podrían ser también editadas en libro, pero realmente se han escogido estas 20. El libro se titula Gustave Thibon, Los hombres de lo eterno, conferencias 1945-1980, pensamiento actual, y está en la editorial Rial. Está aquí el libro, por si alguien lo quiere conseguir y leer. Y realmente, pues también hay que citar que recibió el gran premio, o decir que recibió el gran premio de filosofía de la Academia Francesa y que fue amigo de la filósofa Simone Weil. Su abundante obra sigue publicándose en todo el mundo. Realmente, a partir de ahora, lo que haré será pues algunos comentarios sobre la primera conferencia que aparece en el libro, nada más, de este libro Los hombres de lo eterno, y realmente pues me centraré en esas cuestiones. Por ejemplo, la primera conferencia se titula Facere Veritatem, que significa hacer la verdad. Y dice: esta sencilla palabra del Evangelio nos da la clave de la relación entre lo ideal y lo real. Hacer la verdad, adherirse a ella, no solo con el pensamiento, sino también con la acción, testimoniarla con todo nuestro ser. Efectivamente, el propio Gustave Thibon, o Gustavo Thibon, critica el mal más profundo de nuestra época, que según él es el irrealismo. En ese sentido, dice pues al principio de su conferencia lo siguiente: a la inversa, nuestros pensamientos, afectos y acciones se contaminan de irrealismo cuando no se nutren de un contacto suficiente con su objeto. En definitiva, él está diciendo que aunque él es un pensador espiritualista, podríamos decir, basado en el cristianismo, fundamentado en creencias espirituales cristianas, pues considera
que es necesario el contacto con la realidad, pero un contacto profundo y extenso con la realidad, con lo real, con lo objetivo. Y por lo tanto, pues tanto critica el falso misticismo o el falso espiritualismo, el excesivo idealismo, como el materialismo excesivo. Y eso aparece a lo largo de esta primera conferencia, el irrealismo moderno. Por ejemplo, también dice lo siguiente: yo no sé nada personalmente, pero dice que, se piensa que el uso de sé, esa abstracción por excelencia, marca la cima del irrealismo. En efecto, diríamos que mucha gente no piensa con su propio pensamiento. El mismo Thibon decía que él ofrecía sus pensamientos para que cada uno también desarrollase los suyos propios. No quería que todo el mundo pensara como él pensaba. Eso lo dice también en esta conferencia y también en sus otras conferencias, en sus libros, en sus obras. En ese sentido, pues también dice el propio Thibon lo siguiente: la abstracción, como instrumento necesario de la ciencia y la acción humanas, debe partir de lo concreto y conducir a lo concreto. Pero allí donde la abstracción, sigue diciendo Thibon, es abandonada a su suerte, por la primacía del cerebro, intelectualismo, o del corazón, subjetivismo, da lugar al irrealismo. Como vemos, escribe y filosofa de una manera bastante clara, aunque a veces algo enrevesada, pero quiere también ser profundo y a la vez en sus escritos, en sus conferencias, hay distintos niveles de lectura. Son conferencias que también apelan a anécdotas, a ejemplos concretos, a experiencias concretas, para que así los que escuchan la conferencia puedan entenderla desde diferentes niveles de complejidad o de profundidad. Pero él también a la vez es profundo y a la vez también pone ejemplos de la realidad, lo que es de agradecer también. En ese sentido, pues lo concreto, lo real, lo empírico, para él es fundamental para desarrollar su filosofía y para desarrollar también pues la reflexión filosófica. La reflexión no debe ser solamente algo puramente abstracto, sin conexión con la realidad, con lo concreto. Y en ese sentido, por tanto, él no está de acuerdo con el intelectualismo ni tampoco con el subjetivismo y, por supuesto, tampoco con el irrealismo. También hace una serie de críticas a la sociedad del siglo XX, la sociedad diríamos, de las masas, la sociedad de lo irreal, y en ese sentido eso aparece en esta primera conferencia que aparece en el libro. Escribe Thibon esto: el proceso de degradación de lo vivo en mecánico, denunciado por Bergson, entra aquí en pleno juego, y la escala material de estos movimientos de masas es inversamente proporcional a su contenido vital. Efectivamente, hace una crítica rotunda, diríamos, de la uniformización de las masas que quieren controlar la realidad, quieren controlar el mundo, y en ese sentido, pues las multitudes muchas veces no dicen cosas sensatas ni dicen cosas que sean verificables. Eso también lo establece el propio Thibon en esta conferencia y en sus escritos de forma general. También hace una crítica contra los excesos en las pasiones políticas y dice lo siguiente en el libro, o escribe: pensemos también en la hipertrofia de las pasiones políticas, que para muchos se han convertido en un sustituto de la fe y de los ideales. Parece que estuviera escribiendo ahora mismo en el año 2024. Y en la insensata esperanza en una ciudad futura, podríamos decir en un estado futuro también, en el que el perfecto juego de las instituciones compensaría ventajosamente la armonía vital y espiritual que se ha perdido. En efecto, tiene toda la razón. Se ha perdido la armonía vital y espiritual porque mucha gente se deja conducir por lo que se piensa de forma general, el se piensa, se dice, etc., y no tiene un pensamiento propio, y a veces ni piensa alguna gente. Eso también lo dice el propio Thibon en esta conferencia y en otras conferencias que él pronunció y en numerosos libros que escribió. Por lo tanto, diríamos que estas cuestiones están presentes en su filosofía. Por lo tanto, él también hace una crítica de intereses vulgares inmediatos que tiene mucha gente, que vive desde una perspectiva superficial la vida, y eso también él lo critica. Dice: confinados a un nivel superficial y cautivos de los mismos intereses vulgares e inmediatos, en particular de la persecución del dinero, que es el gran instrumento del triunfo puramente social, todos semejantes e indiferentes entre sí, se amontonan sin unirse nunca y solo evitan el aplastamiento anárquico mediante coacciones legales exteriores a la naturaleza, escribe Thibon. Efectivamente, así es, desgraciadamente.
Por lo tanto, hace una crítica muy fuerte al materialismo actual del siglo XX y también del siglo XXI, que es una continuación de lo que sucedió en el siglo XX, añadiendo, pues, diríamos, la digitalización, el mundo digital en el que vivimos, pero ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando todavía estaba vivo Thibon, ya había ese inicio de pues una pues degradación del mundo causada por, diríamos, Internet en ciertos sentidos, en ciertos aspectos, y sobre todo por la cosificación de lo humano, la cosificación de la vida, algo también planteado por otros grandes filósofos, como Sartre, como Heidegger y otros en general. Por lo tanto, esa idolatría del dinero pues también está presente como crítica muy fuerte en el pensamiento de Thibon. Por lo tanto, además de estas cuestiones, también Thibon analiza muy sutilmente otras. Por ejemplo, la cuestión de que nuestros pensamientos y sentimientos, y así lo dice en el título de uno de los epígrafes de su conferencia, nuestros pensamientos y sentimientos, repito, se ven aún más amenazados por el irrealismo cuando se refieren a objetos más elevados. En ese sentido hace una crítica a algunos intelectuales que se dejan llevar por un cierto irrealismo que es casi inexistente entre los trabajadores manuales y que amenaza más o menos, viene a decir Thibon, a todos los hombres que hacen profesión de pensar. Por lo tanto, también él critica la versatilidad, también critica mucho la dispersión actual. Estamos hablando de la dispersión en la segunda mitad del siglo XX fundamentalmente, que es cuando él vivió. Aparte también vivió anteriormente, porque él nació en 1903 y murió en 2001, pero pues hace una crítica del irrealismo causado, insisto, por la dispersión y por la gran cantidad de cosas que nos entran por los sentidos cada día, con los medios de comunicación, periódicos, radio, televisión y actualmente Internet, etc. Eso también lo analiza y lo critica pues en esta conferencia que estoy comentando. Por lo tanto, él también quiere insistir en la importancia de la estabilidad en la vida y dice al respecto: la vida es ciertamente estable y una en su principio y en su fin, pero implica en su constitución interna y en interés mismo de esta unidad una renovación y un cambio continuos, una adaptación perpetua al entorno y a las circunstancias. La vida, dice él, se caracteriza por el movimiento al servicio de la unidad. Por lo tanto, pues él está de acuerdo en que tiene que haber un cierto dinamismo en la vida, en la realidad, etc. En ese sentido, también él critica la inadaptación del sujeto a lo concreto, a las circunstancias de la experiencia, a las circunstancias empíricas, a lo empírico, y también hace algunas reflexiones sobre la subjetividad como lo propio, lo distintivo de la juventud y de la adolescencia. Como él dice, la subjetividad es el sello distintivo de la juventud. Dice, en la edad de la gran ebullición intelectual y emocional seguimos careciendo de un sentido de finalidad. Por lo tanto, pues él propone mayor sentido de la realidad, cosa que a veces considera que no existe en el mundo actual. En ese sentido, también pues, establece las causas extrínsecas del irrealismo y realmente él quiere que las ideas pues, se contrasten con la realidad empírica. Y por eso dice, estos hombres se embriagan fácilmente con palabras rimbombantes y planes abstractos, y tanto más cuanto que la fuerza de las cosas, con la que nunca se han medido, nunca los ha contradicho. Por lo tanto, la resistencia de la materia, la resistencia de lo real, de la realidad, también es importante en su pensamiento. Y quería acabar estos con breves comentarios sobre pues, una conferencia de Gustave Thibon con lo siguiente. En un fragmento de esta primera conferencia, el propio Thibon habla de la espantosa dispersión de la vida moderna, que es otra causa de irrealismo, y dice: ¿cómo puede esperarse que una persona normal, cuya vida familiar y profesional corriente sería más que suficiente para absorber todas sus capacidades físicas, intelectuales y morales, reaccione de forma humana ante la inaudita multitud de informaciones y excitaciones que le trae cada día el torbellino de conversaciones ininterrumpidas, periódicos y ondas sonoras? Efectivamente,
él considera que hay que llevar una vida más tranquila, más calmada, más reflexiva, más metódica y más profunda. Y eso lo dice pues, a lo largo de esta conferencia de muchas maneras, y también pues, critica el capitalismo salvaje en el que vivimos, el estatismo a toda costa, y en ese sentido propone más bien un gran esfuerzo de concentración, de análisis, de recogimiento, para desarrollar el realismo en su interior y para desarrollar una vida más completa, más integral, y también vivir una vida más plena. Eso también es otra de las finalidades del pensamiento, de la filosofía, de este realismo cristiano, diría yo, de Gustave Thibon. Como él mismo dice en el libro, es hora de recordar que todavía hay personas que hacen lo que dicen y viven lo que piensan. Ese sería también un buen planteamiento desde la perspectiva de Gustave Thibon. Y esto, pues, efectivamente aparece como algo necesario. De hecho, el realismo también tiene que tener en cuenta la conservación del medio ambiente y también pues el proponer una vida mejor, una vida más intensa, una vida más tolerante, una vida también más unida a la realidad y donde haya más solidaridad, más compasión, más valores humanos, más valores éticos desarrollados en plenitud, etc. Eso es lo que propone también el realismo cristiano, a mi juicio, de Gustave Thibon. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.